Esto es Biohacking con Christian Wolf. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido otra vez a su podcast Biohacking. Aquí otra vez en la mañana, muy fresca. Sí, estuvo fría. Y pues bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por escuchar. Y también gracias aquí al equipo Tocayo, equipo de Solirradio, aquí siempre pendiente y siempre pues puesto para que todo salga muy bien. Y vamos a empezar con un tema muy interesante que es sobre la grasa, sobre la satanización de la grasa, con ciertos datos, pues para brindar un poquito más de información al respecto, que tengan un poquito más de luz. Y pues quédense aquí con nosotros, no se lo pierdan y recuerden, compartan aquí en redes sociales. Estamos en YouTube, en el canal de Solirradio. Y pues vamos a empezar este gran tema porque pues es interesante. Estuve viendo un documental también acerca de esto que se lo recomiendo, que es el de Fat Fiction, así se llama. Lo pueden ver también en YouTube, en otras plataformas, supongo. Y pues es un tema que pues me inspiró darlo, porque no había hablado en específico de la grasa. Es un tema sumamente... Este tema de la grasa es un tema sumamente extenso, pero tiene sus cuestiones básicas que espero aclarar un poquito más, pues para que para que sepan, porque cada quien se hace sus ideas. El chiste nada más es informar cuestiones científicas de cómo funciona el cuerpo, y eso es a lo que vamos a llegar hoy. Como les digo, es muy extenso, no alcanzaría para nada el tiempo, pero ciertas cositas que yo creo que les van a funcionar. Este tema de la grasa está satanizado, pero porque desde los años 60 se empezaron con el problema de la pirámide alimenticia, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, básicamente tiene que ver mucho con las cuestiones comerciales, ya ahorita a cómo fue. Pero no pretendo meterme en eso tanto, sino lo que quiero es explicar los fundamentos de cómo funciona nuestro cuerpo para saber qué onda, si la grasa es buena o mala. Sí, para que tú puedas decidir al momento de comer algo, de que si estás metiendo a tu cuerpo algo bueno o algo malo. Muy similar a la cuestión del episodio del azúcar, de que el azúcar, bueno, pues sí la podemos comer, es buena o mala. Ya quedamos que, pues básicamente es muy mala, pues es un tóxico. Y está muy relacionado con este tema precisamente porque nosotros pensamos que el comer grasa es lo que engorda. Y pues aquí voy a tratar de a tratar de explicar esta información y que ustedes tengan un panorama más amplio para poder decidir, para poder planear sus dietas, para poder planear lo que comen día a día, o para poder explicar el por qué no bajan de peso en cierto sentido, o si quieren tener... O porque no tienen resultados adecuados en el gimnasio y cosas así. Entonces, son varios puntos. El primero es el de... el cuerpo es muy inteligente, ¿sí? Muy inteligente. Es una máquina perfecta. Y todo todos sus procesos están pensados, entre comillas, o diseñados, o con una razón principal de supervivencia, ¿sí? Entonces, todo tiene que ser para mantenernos vivos el mayor tiempo posible, con energía, con todo para sobrevivir, ¿sí? Esa es la principal razón por lo que el cuerpo hace lo que hace. Nosotros en nuestra evolución no había un abastecimiento constante de comida, ¿sí? Era de cacería, come cuando hay, literalmente. Entonces cazábamos, comíamos, y había tiempo en que había
en que no había comida, ¿sí? Sobre todo en invierno. Y mucho tiempo que pasaba sin cazar un animal, sin comer. Entonces, por eso también está muy relacionado lo del ayuno. Ahorita le decimos ayuno, pero pues era la forma normal del ser humano para sobrevivir. O sea, cazaba un día, comía y luego podían pasar 2, 3 días sin comer. Volvía a cazar y así se iba. Entonces, por esta razón, nuestra evolución, nuestro cuerpo fue preparándose para estos tiempos de que aprovechar cuando hay y para poder sobrevivir cuando no hay, ¿sí? Y sobrevivir de una buena forma para poder seguir peleando, para poder seguir buscando alimento. Y un dato interesante es de que imagínense, si ustedes meten, aquí esto es importante, tocayo, porque dice de que si nosotros comprimimos nuestra evolución a un año, ¿sí? O sea, que toda nuestra evolución fuera lo que llevamos de un año, digamos, 365 días. Lo que llevamos comiendo de carbohidratos viene siendo el último día, ¿sí? En escala de tiempo, el último día nada más. ¿Sí? Los otros 364 días no habíamos comido carbohidratos. Bueno, cereales y granos y así. Y dentro de ese día, la última hora es la que llevamos comiendo azúcar. Sí. En la escala de que toda nuestra evolución es de un año. El último día es de cereales, granos y todo eso. Y la última hora es de azúcar, güey. Y estamos en la peor pandemia de obesidad, de diabetes, de la historia, güey. Entonces, pues nos da de qué pensar esto, ¿no? O sea, nuestra evolución ha sido completamente, o sea, durante todo este tiempo, igual, los últimos cambios han sido en el último día de todo un año, en la escala que les conté. Y del azúcar es la última hora y nos estamos matando. Entonces, por eso es importante conocer estos datos sobre cómo funciona, cómo funcionó durante todo ese tiempo, en esa escala que les digo, durante los 364 días anteriores. Cómo siempre fuimos funcionando. Y con esta forma de que nuestro cuerpo se protege, es guardando grasa. ¿Sí? Nosotros comemos algo, guardamos, tenemos que guardar energía para los tiempos donde no hay, ¿sí? Y la forma es en guardar grasa. ¿Por qué? Porque si la guardamos en calorías de azúcar, nuestro cuerpo tiene la capacidad de guardar unas 1500 calorías de azúcar, ¿sí? Para nuestra supervivencia. O sea, bueno, para poderla quemar. Si es necesaria cierta azúcar, cierta glucosa para algunos procesos, como por ejemplo nuestro cerebro utiliza un porcentaje de glucosa. Para ciertas cuestiones anabólicas de nuestro cuerpo también se necesita cierta glucosa, pero es muy poquita y nuestro cuerpo tiene la habilidad de guardar esa pequeña glucosa cuando nosotros la consumimos, pero, y esto es un dato súper importante, pero también tiene la capacidad de crear la glucosa que necesitamos. ¿Sí? Entonces, hay 3 macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Las proteínas, hay proteínas que son esenciales. Hay grasas que son esenciales, pero no hay carbohidratos que son esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se nombra algo que es esencial para nosotros, es de que sin ellos no podemos vivir, pero nuestro cuerpo no lo produce, ¿sí? Como aminoácidos esenciales, por ejemplo, si hay grasas esenciales. Pero no hay carbohidratos esenciales. Quiere decir que si no como carbohidratos, no me muero porque mi cuerpo lo puede producir lo que necesito, ¿sí? Entonces, bueno, como les digo, yo tengo la capacidad de almacenar unas 1500 calorías. Si nada más, si nuestra evolución fuera de que viviríamos sobre el azúcar, entonces yo todos los días necesito estarle dando los carbohidratos, glucosa, si no me muero al día siguiente. Entonces por eso no es eficiente ese tipo de energía. En cambio, si yo lo hago de grasa, o sea, si guardo grasa y quemo grasa, y digamos, para ponerlo como un ejemplo más específico, si yo peso 90 kilos y tengo
un porcentaje corporal un porcentaje de grasa corporal del 40%, que ahorita, ya en nuestros tiempos, ya no, o sea, es muy normal tener un porcentaje de grasa así de alto, es muy normal. Digamos que ahí tenemos unas 280,000 calorías guardadas, que más o menos, hablando de un metabolismo basal, o sea, lo que necesita tu cuerpo en reposo de calorías, pues tienes almacenados unos 6 meses, unos 6 meses de energía ahí guardados. Entonces, pues es un chorro. ¿Y por qué se da eso? O sea, ¿por qué la grasa en sí? Y es porque, como les digo, si guardamos glucosa es muy poquito y podemos guardar 1,500 calorías. ¿Cómo se guardan? Se guarda un gramo de glucosa por 3 de agua. Por eso cuando hacemos una dieta keto o ayuno, bajamos muy rápido porque empezamos a quemar la glucosa agarramos la glucosa y nos sobran 3 de agua. Entonces empezamos a perder peso en el agua que tenemos retenida en la glucosa. Y pues esto nos da 4 calorías. En cambio, un gramo de grasa nos da 9 calorías. ¿Sí? Entonces necesitamos guardar mucho menos grasa para tener la misma cantidad de calorías guardadas para sobrevivir. Entonces es mucho más eficiente. O sea, es 9 veces más eficiente la energía en grasa que de glucosa. Por eso es importante la grasa en nuestro cuerpo. Si lo vemos con una persona delgada como yo, que estoy bastante flaco y ando en un, no sé, 8%, 9, 10 de porcentaje de grasa corporal, yo tengo alrededor de unas 100,000 calorías guardadas todavía. Sí, es bastante, o sea, todavía puedo sobrevivir un buen rato sin comer, digamos. Claro, vienen cuestiones de minerales y vitaminas y eso, pero pues eso se supone que lo podemos también consumir con el agua mineral o con ciertas reservas, porque también en la grasa se guardan los micronutrientes, ¿no? Que es por eso que nuestro cuerpo es muy sabio en ese sentido. Pero imagínense que si yo quisiera, que el cuerpo dentro de nuestra evolución, si yo quisiera guardar calorías para sobrevivir un invierno, los inviernos de antes, sin comer ni nada, yo tendría que tener unos 13 kilos de grasa para completar las calorías que necesito durante el invierno. En cambio, si yo lo necesitara de glucosa, necesitaría guardar 122 kilos. ¿Sí? Véanlo como un tanque de gasolina del carro, que dice, bueno, de azúcar se quema tanto, que es un combustible, y de grasa se quema tanto. Y yo, si lo utilizo, digamos, por poner el ejemplo que fuera de gas o de gasolina. No, pues que en gas, el mismo kilometraje lo tengo en 30 kilos de gas. Y si lo utilizara de gasolina, el mismo kilometraje serían 122 kilos de grasa. Entonces, andar cargando eso extra no es sostenible, no se puede y es muchísimo más eficiente la grasa. Entonces, por eso guardamos grasa. Si me estoy yendo desde el principio de cómo funciona el cuerpo para que se entienda el por qué necesitamos guardar esa grasa. Ahora, ¿cómo se crea y cómo se guarda esa grasa? ¿Sí? Entonces, al momento de nosotros, bueno, principalmente es por la insulina. La insulina es la hormona que se encarga de la distribución y de la administración del azúcar y es la hormona que se encarga de el guardar grasa, ¿sí? No de quemarla, sino de guardarla. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos muy alto nuestra insulina en el cuerpo, quiere decir que estamos en modo guardar, en modo almacenaje, no en modo de quema grasa. ¿Sí? Entonces, siempre que tenemos insulina en nuestro cuerpo, pues no estamos quemando grasa, estamos tratando de guardarla por lo pronto. Y cuando nosotros comemos carbohidrato y grasas, sube esa producción de insulina. Entonces, sube nuestra capacidad de almacenaje. Cuando comemos proteína, por ejemplo, la respuesta es media.
Sí, sí hay picos de insulina con proteína, pero la proteína sí la necesitamos, es esencial. Y la insulina también la necesitamos, obviamente, para ciertos procesos anabólicos, como les digo. Y si es una cantidad normal de proteínas, sube lo que necesita subir de la insulina y guardar. Y es en la forma en que guardamos grasa para los tiempos de ayuno, para los tiempos de donde no va a haber. Sí, aunque comamos proteína, de todos modos vamos a guardar algo de grasa por ese sentido. Y si comemos grasa, nuestro pico de insulina es prácticamente cero. ¿Sí? Esto es importante que se entienda. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos insulina en el cuerpo, vamos a quemar energía, vamos a quemar grasa. Y quiere decir que si no tenemos insulina, entonces no tenemos glucosa que quemar. Entonces nos tenemos que ir a la otra fuente de energía, que es la grasa. Entonces al momento de comer grasa, puedo quemar grasa. ¿Ok? Esto es obviamente a grandes rasgos, ¿sí? En general, o sea, para poner la idea general, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos carbohidratos, se va el azúcar a la sangre, pero ahí pasa una cuestión muy, muy, muy característica, que el azúcar en la sangre es tóxica. Sí, es tóxico para nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo necesita liberar, quitar, eliminar esa toxicidad. Ahí puedo confundirte y no quiero. El azúcar en cantidades mayores a las que necesitamos es tóxica. ¿Sí? ¿Y cuánto es esto? Pues muy poquitito. Muy poquitita azúcar. Nos podemos pasar a la parte tóxica muy rápido. Entonces, cuando nosotros tenemos azúcar alta en sangre, es una situación de emergencia para el cuerpo. Entonces le da prioridad a sacar esa toxicidad del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Entra el azúcar en sangre, ya tenemos nuestro azúcar en sangre, se empieza a elevar porque empieza a entrar más. Se detona una señal al páncreas para que produzca insulina, entra la insulina y empieza a quemar la grasa, ¿sí? A tratar de meter esa glucosa a las células para quemar y luego a los músculos para guardar y al hígado para guardar, y lo que sobra lo transforma en grasa y lo manda a guardar, ¿sí? A guardar en grasa. Y esa es la forma en que elimina el azúcar en sangre. En cambio, cuando nosotros comemos grasa, no sube nada la insulina, entonces quiere decir que estamos quemando grasa desde un principio porque no tenemos azúcar en sangre. Entonces, esa misma grasa que entra luego se va a quemar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Otro punto importante es que todo exceso del que sea, carbohidratos, proteínas o grasa, todo exceso que tengamos nosotros se va a acumular en grasa. ¿Sí? Lo que nos sobre de calorías se va a acumular en grasa. Pero aquí entra otro punto importante, que nosotros siempre nos han dicho que las calorías que entran deben de ser las calorías que salen. Pero no es en cuestión de física o de matemática. No, es bien complejo este sistema de las calorías que entran y las calorías que salen, porque esto es biológico. Sí, porque hay calorías que son calorías vacías, hay calorías muy densas, hay calorías muy, muy, que tienen mucha nutrición. Sí, entonces es bien diferente. Por ejemplo, si yo le meto 1000 calorías de grasa a mi cuerpo y estoy quemando grasa en ese momento, esas 1000 calorías se van a ir, las voy a quemar sin broncas. El problema es que si le meto 1000 calorías de carbohidrato, en ese momento mi azúcar en sangre se va a elevar, va a llegar la insulina y va a quemar lo que puede, pero lo demás lo va a transformar en grasa. ¿Sí? Entonces de ahí tiene que haber otro cambio para ahora. Si le sigo dando carbohidratos, siempre va a estar quemando esos carbohidratos y siempre va a estar guardando grasa.
¿sí? Y siempre me voy a sentir decaído porque me baja la energía. Es un show, pero el chiste es de que mientras yo le esté dando calorías al cuerpo en forma de azúcar, no voy a estar quemando la grasa. De hecho, voy a estar acumulando poco a poco grasa sin poder quemarla nunca. Porque el cuerpo lo que hace es quemar grasa en sí, transformar los carbohidratos a grasa para poder utilizarlos. Entonces, como les digo, calories in, calories out, no es tan sencillo como eso, es complejo. Entonces, pues el azúcar es impactantemente mala. Ahora, el quemar grasa es bueno o es malo. En cuestión de evolución, el concepto de guardar grasa, ¿es bueno o es malo? Entonces, en nuestra evolución, como nosotros necesitábamos guardar energía para tiempos donde no hay, es muy bueno esa habilidad que tiene nuestro cuerpo. Es muy bueno porque es en la forma que nos permite sobrevivir. Si no tuviéramos esa capacidad, seríamos una especie de vida muy corta, ¿sí? O chance no estaremos ni aquí como humanos. Nuestra evolución no se hubiera cortado. Eso fue lo que nos permitió poder evolucionar más. Pero si lo ves ahorita en perspectiva de nuestro tiempo, de nuestra era, donde hay comida disponible 24/7, pues es malo y lo puedes ver muy malo. ¿Pero por qué? Porque antes guardábamos energía y luego la usábamos. Guardábamos, usábamos, guardábamos, usábamos. Y no había obesidad, no había problemas metabólicos tan fuertes como lo hay hoy. Pero ahorita nada más estamos guardando y guardando y guardando y guardando y guardando. No usamos esa grasa acumulada, esa energía acumulada. ¿Por qué? Porque pues tenemos el abastecimiento siempre, todo el tiempo. O sea, siempre estamos comiendo. Y luego los dictámenes nutricionales que pusieron de comer 5 veces al día es lo que necesitas. Pues eso no es natural en nuestra evolución no es natural. Entonces, bueno, por ahí si es bueno, es malo. Es bueno para cuestión evolutiva, es malo para ahorita porque estamos trague y trague. Entonces también surge otra pregunta. ¿Cuál es el combustible principal de nuestro cuerpo? ¿Sí? Y ahí te pueden decir, bueno, pues es que la glucosa la quemamos rápido y la necesitamos para situaciones de emergencias, de esto, el otro, o cuando estamos haciendo ejercicio muy, muy cañón, pues sí se necesita y como es la primera que se quema siempre, pues es nuestro principal combustible. Y no lo es. Lo que pasa es de que como el azúcar en cantidades que excedan lo normal, lo que necesitamos, que es bien poquita, es tóxica, entonces el cuerpo, como evolución de lo que acabo de explicar, necesita quemarla rápidamente. Se necesita guardarla, quitarla de la sangre porque es tóxica. Entonces siempre le va a dar prioridad a quemar glucosa antes que grasa. ¿Por qué? Porque necesita eliminarla, no la necesita el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo genera es lo que le estaba explicando aquí al tocayo ahorita, que el cuerpo no necesita glucosa, dice, bueno, pero para el cerebro, ¿qué onda? Sí, el cuerpo la genera, se llama bueno, ahorita les digo el término. Gluconeogénesis, que es crear glucosa a partir de materiales que tenemos. Las puede convertir desde proteínas y grasas. Entonces el cuerpo lo hace. Por eso no es esencial para nosotros, porque el cuerpo la puede crear en cuestión de lo que necesite. ¿Sí? Entonces, como el cuerpo desecha eso primero, le decimos que es nuestro combustible principal, pero lo que pasa es que lo está desechando. Ahora, una vez que acabe de desechar, de quemar todo eso, nos vamos a quemar grasa, ¿sí? En forma de ketones. La grasa se oxida, pasa por el hígado, la transforma en ketones. Y esos ketones es nuestra fuente de energía, y esa sí puede durar muchísimo tiempo sin sacar insulina, sin modificar hormonalmente el cuerpo.
sin darle inflamación celular ni resistencia a la insulina. Sí, es la forma principal. Entonces, como combustible principal es la grasa. La grasa, señores, no los carbohidratos. Ni siquiera las proteínas. Las proteínas las podemos utilizar cuando de plano no tenemos ya ni grasa, ni azúcar, o si estamos quemando azúcar, se acaba en ese momento. Si no tenemos nuestro cuerpo adaptado para quemar grasa luego, se te va un poco a las proteínas para generar energía de ahí, que sí puede generar energía del músculo en situaciones ya en situaciones muy extremas. ¿Sí? Entonces, el combustible principal es la grasa para el cuerpo. Ahora, ¿el comer la grasa te engorda, sí o no? Y esta pregunta, es de las principales que nos hacemos, porque es lo que nos han venido enseñando durante los últimos 50 años. ¿Sí? Cabe mencionar que mucho de esto, de estas cuestiones dietéticas, viene del gobierno, sobre todo en Estados Unidos en los 60s. Y mucho tiene que ver con la comercialización. Y no hablo, de dineros y eso. No hablo en cuestión de teorías de conspiración y cosas así. Si no es la verdad. Como les digo, chéquense ese documental de Fat Fiction. Ahí lo explican bastante bien con doctores que yo respeto mucho, que yo he visto, los he seguido durante mucho tiempo y sé de lo que hablan. Si no lo creen, vean otros. Hay muchos documentales que también son muy controversiales, que de vegetarianismo, de que de la grasa, de que la keto, que esto. Pero el chiste es ver, cuando vean un documental, que es la forma en que yo los veo, yo veo ese documental y luego trato de investigar la gente que está en contra de ese documental para ver cuáles son sus razones por las cuales dicen que están en contra de ese documental. Y en este sí hay, pero no mucho. Y las razones que sacan no son tan fuertes como para decir, sí, cierto, tienes razón. Sí, estos son opiniones de doctores que han sacado sus estudios, que han sacado sus resultados a la luz pública para que lo vea la gente. Entonces, entonces ¿la grasa te engorda, sí o no? La respuesta es muy simple, de acuerdo a los doctores que están estudiando esto. Si lo comes con carbohidratos, sí. Si la comes sin carbohidratos, no. Ahora, estamos hablando de una cantidad de grasa adecuada a tu dieta, ¿sí? No es una cantidad estratosférica. No puedes estar comiendo grasa hacia pasto, ¿no? No, tienes que fijarte, sí, en tu número de calorías de tu metabolismo basal, sobre todo, para ver qué necesitas, cuánto necesitas, ¿sí? A tu actividad que tengas. Si tienes que cuidar la cuestión calórica. Pero dentro de esa total calórica, tienes que ver qué porcentajes de grasa, qué porcentajes de proteína y qué porcentaje de carbohidrato. ¿Sí? Si te puedes ir a lo más bajo de carbohidrato, mejor. Proteínas moderadas y grasa bastante. Es un buen cacho, 60%, no sé, 50, 60%. Porque recuerden que ese es tu combustible principal y si no tienes azúcar vas a quemar ese combustible. ¿Ok? Ya, si quieres empezar a bajar, no le metas tanto combustible, ya lo tienes en la panza, en tu cuerpo, entonces empiezas a quemar eso, pero tampoco irte a 0 calorías. ¿Sí? El ayuno intermitente no es 0 calorías, es comer las mismas calorías en determinado tipo de tiempo, por eso funciona. Entonces, pues la respuesta es así. Si la comes con carbohidratos, sí engordas. ¿Por qué? Porque lo primero que va a entrar a tu cuerpo va a ser carbohidratos y grasas, y el cuerpo se va a dedicar a quemar esos carbohidratos, porque si fueron muchos, es tóxico, entonces lo va a guardar como grasa. Y mientras está quemando, es también parte de ese combustible que es el carbohidrato. Y la grasa que comiste, ¿qué va a pasar? Pues la va a guardar. Sí, entonces sale peor. Pero bueno, eso es en cuestión de biología, de cómo se quema, para que también tú investigues, tú cheques. Nada más que a mí me gusta dar esta información
para sembrar una semillita de duda, aunque sea en ti, y que digas, el peor error que han sacado, por ejemplo, de la leche. Me dicen, bueno, ¿la leche qué onda? Le digo, ok, si vas a tomar leche, porque ese es otro tema, no los lácteos. Yo tomo leche y a mí no me pasa mal, no tomo tanta. Sé que es un poco irritante para mí, sí lo sé, pero hago cosas para que no me irrite. Pero bueno, ese es otro tema. El chiste es de que la leche light o la leche entera. Bueno, lo único bueno, de las cosas buenas de la leche es la grasa. Sí, lo demás son carbohidratos, son el azúcar de la leche, es la lactosa. Entonces, le estás quitando la grasa y le estás dejando puro azúcar de la leche, que es la lactosa. Entonces, pues no está chido. Y siempre han dicho, bajo en grasa, bajo en grasa, bajo en grasa, bajo en grasa. Y pues está mal. O sea, por eso la obesidad y la diabetes va para arriba, pero exponencialmente. Es una pandemia muy gacha. Y es una enfermedad muy horrible. Y a todos los que tienen sobrepeso, los que tienen obesidad, no es que no se sientan a gusto con su cuerpo, del body, del movimiento de body wellness o no, body positive. Qué bueno, o sea, el chiste no es bajarlo. Yo hablo en cuestión de física, médica, biológica. ¿Sí? La obesidad es un síntoma de que tienes un problema metabólico, porque ni siquiera la obesidad ni siquiera es la enfermedad en sí, es un síntoma de una enfermedad. Y no es sano. Si no es sano, vas a tener hipertensión, vas a tener resistencia a la insulina, tus hormonas van a estar todas locas. Entonces, nomás tómalo en cuenta eso, ¿no? En cuestión de obesidad. Y para regresarme al tema, dice, la grasa engorda, pues ya lo nombré. Y los tipos de grasa. Aquí siempre también hay un chorro de confusión en los tipos de grasa, de que si saturadas, poliinsaturadas, monosaturadas, etcétera, etcétera, que cuál es buena y cuál es mala. Lo traté de poner lo más sencillo posible. ¿Sí? Las saturadas, o sea, bueno, nada más para que las identifiquen. Las saturadas son las que son sólidas en medio ambiente. ¿Sí? Las poliinsaturadas son las que son aceites a temperatura ambiente. ¿Sí? Y las grasas trans son aceites que los han transformado para que sean sólidos. Y esas son las peores, son las grasas trans. ¿Por qué son las peores? Porque están agarrando aceites que en sí no son buenos y además los estás transformando para que parezcan grasa. ¿Sí? Entre ellas es, por ejemplo, la margarina o la manteca vegetal. ¿Sí? Todo eso son grasas trans que han sido transformadas también de ser líquidas a ser sólidas a temperatura ambiente. Pero bueno, el chiste es cuáles son buenas y cuáles son malas. Las saturadas, que es de las que han puesto satanizado como que es la peor, si las saturadas que vienen de animales, esas son buenas para nosotros. Digan lo que digan, ¿sí? Si tú tienes o si eres nutriólogo, doctor, te invito a que cheques este dato. ¿Por qué? Porque son las que nos han dicho que nos tapan las arterias. ¿Sí? Recuerden que el colesterol, que le dicen bueno o malo, en sí no hay bueno ni malo. ¿Sí? De hecho, nuestro cuerpo produce el bueno y el malo cuando lo necesita a partir de grasas. ¿Sí? Y este colesterol lo necesitamos para generar hormonas. Si no tuviéramos este colesterol, no generaremos hormonas. O sea, los bloques de construcción de las hormonas es el colesterol. Entonces, viene de bueno o malo. ¿Por qué? Porque, dicen que fue malo porque dicen que tapa arterias, porque los estudios realizados es de que el colesterol lo tapa. ¿Pero por qué lo tapa? O sea, sí es el colesterol el que tapa la arteria en sí. Pero ese es un efecto de que cuando tú tienes una arteria dañada, llega el colesterol y lo trata de reparar y se empieza a juntar ahí el colesterol. Y sí, pero principalmente porque se dañó. Generalmente es porque tienen las arterias dañadas y sobre todo porque no les falta flexibilidad, tienes arterias rígidas, se empiezan a dañar. ¿Y eso qué lo provoca? El azúcar, la inflamación celular, todo eso provoca que la arteria se ponga rígida y una manguera rígida se empieza a tapar, es como la tubería de la casa.
si se empiezan a tapar, a menos de que tengan un buen revestimiento como los nuevos de PVC, pero pues es otra cosa, sí, es plomería. Pero una manguera flexible es más difícil que se tape, ¿sí? Es más difícil que se dañe por esas cuestiones. Entonces, de ahí viene lo que es colesterol bueno o malo. Sí, pero la razón es más complicada, más profunda, digamos. Sí, entonces, bueno, las saturadas animales que son de grasas de pescado, de carne, de nueces, de aguacates, esas son buenas. O sea, principalmente son las que, sobre todo si las comes con todo lo que viene. O sea, si comes el pescado completo, el aguacate completo. ¿Por qué? Porque así se protege esa grasa, no se oxida. Está en mejor situación para que nos haga bien, para poderla utilizar. Si ya el problema de las grasas es igual, si las combino con muchos carbohidratos, pues estas grasas se me van a ir a guardarse, o sea, me voy a engordar por eso. Pero si las como sin carbohidratos, esas grasas, sin carbohidratos y en cantidades normales que necesitemos, son buenas, ¿sí? Las necesitamos para energía y para creación de hormonas. Ahora, ¿cómo las podemos identificar? Muy fácil, son las que la naturaleza creó, así. ¿Sí? Las que son naturales de la naturaleza, de animales y de ciertas nueces, aguacates, etcétera, etcétera. Pescado sí completo. Ahora, aceites, ¿sí? Estos son grasas, pero ya los aceites. Si son aceites de bajo procesamiento, también no hay bronca, ¿sí? Por ejemplo, la mantequilla. Ese no viene natural de la naturaleza, pues. No fue creado en la naturaleza. El hombre sí tuvo que procesarlo un poco, pero el proceso es muy sencillo. O sea, no daña mucho la estructura de este compuesto, de la leche y de estas grasas, ¿no? El aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite hasta de palma. El aceite de palma, pues es gacho porque, bueno, destruye mucho, o sea, en cuestión de clima y eso, pues no está bueno. Pero el aceite de coco, de aguacate, de oliva, extra virgen, mantequilla. Todos esos son aceites que sí llevan proceso, pero llevan un proceso, sobre todo del aceite de coco, de oliva, que es de cold press. O sea, nada más la están presionando y no le están modificando la estructura a ese aceite. Entonces ese aceite no nos hace daño. ¿Cuáles son las malas? ¿Sí? Los superprocesados. Ahí que son hechas por el hombre. Aceite de soya, aceite de girasol, aceite de algodón, el canola oil, aceite de canola, etcétera, etcétera. Esos son pésimos. De hecho, el canola oil viene de Canadian Oils y eso lo utilizaban, creo que también el de algodón, lo utilizaban para lubricar máquinas, nada más que después le hicieron otros procesamientos de esto. Entonces detectaron que no era tóxico para el cuerpo, entonces ya lo pusieron como aprobado para la alimentación. Pero viene de ahí, o sea, nos estamos comiendo básicamente aceite súper refinado para lubricar máquinas. Entonces, estos aceites están blanqueados, están calentados, están presurizados, están deodorizados, con químicos, algunos hasta con solventes basados en petróleo, para poder hacer que ese aceite horrible esté apto, que se vea bonito, que no tenga sabor, que no tenga olor para nuestro consumo. Entonces esos pues son pésimos, además de que tienen mucho omega 6, que es proinflamatorio, y su estructura molecular está dañada, entonces nuestro cuerpo no sabe ni qué hacer con él. ¿Sí? Entonces ese nos da muchos problemas, no necesariamente de engordar, pero sí nos da muchos problemas de salud. Sí, eso es importante también decirlo. O sea, en cuestión de engordar puede que no sean tan malos como o que tengan la misma función que las grasas animales, que las saturadas estas buenas que hizo la naturaleza, que se puedan quemar así, pero por su daño molecular, y eso nos hace mucho daño. Por ejemplo, es el leaky gut, que es el intestino permeable, inflamaciones y bueno, un chorro.
Entonces, bueno, pues esas son las buenas y esas son las malas. Les recomiendo que vean documentales al respecto. Uno es el Fat Fiction. Hay muchos otros, pero este lo acabo de ver. Ya hay la parte 2. Y hay otro de cómo, bueno, el negocio de la diabetes. Hay otro que se llama la grasa y el comercio, una cosa así. O sea, hay muchos. Pues para que te tomen en cuenta, ¿no? No hay que satanizar los alimentos en sí, pero hay que saber consumirlos. Entonces, ya cuando estés tú en una situación de qué comer, pues ya sepas qué hacer. O sea, si por ejemplo me voy a comer botana, unas papitas, pues ya sabemos que está lleno de aceites vegetales, que son los procesados, nos van a hacer daño, chance y no engorde tanto, pero viene combinado con glutamato monosódico y cosas así que nos hacen daño, pero con harinas refinadas, con saborizantes horribles, etcétera, etcétera. Entonces nos va a hacer daño, así de fácil. Y como viene combinado con ese carbohidrato, nos va a engordar. Un pastel igual, un pan igual. ¿Sí? No digo que no coman, nuestro cuerpo puede con eso y más, en cantidades súper moderadas de esto. Entonces, con este tema sí quería dar un poquito más de luz al respecto. Que vieran que mientras estén quemando grasa, no van a engordar. ¿Sí? ¿Y cómo es la forma de que nosotros podamos quemar esa grasa? No metiendo carbohidratos para que nuestro cuerpo no esté consumiendo esos carbohidratos primero y guardando lo que sobra en grasa. Los alimentos, hay dietas altas en carbohidratos, bajos en grasa. Pues chequen la literatura, checa tú también, investiga, estudia todos los casos que ha pasado con respecto a estas dietas. Yo en lo particular, en mi forma de ver, con todo lo que he estudiado, con todo lo que he visto, con todo lo que he investigado, no hay otra forma que el cuerpo funcione. ¿Sí? O sea, no va a funcionar de carbohidratos. ¿Sí? Está el vegetarianismo, sí, pero ya vimos, hay muchos casos donde se han regresado al vegetarianismo a ser carnívoro. Hay gente que sí puede ser vegetariano súper bien, pero es muy difícil, es a lo que voy. ¿Sí? Necesitan estar consumiendo su cantidad de grasa necesarias. Sí, sobre todo, ¿por qué? Porque las grasas sí son necesarias, son esenciales, necesitan comer proteínas. ¿Sí? Las proteínas las necesitan sacar las sacan de soya y eso tiene sus complicaciones, pero también es muy complicado, es a lo que voy. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, si tú eres un vegetariano, está bien, por cuestión ética, nomás chécate estos puntos. Generalmente es por cuestión ética. Si es por cuestión de salud, recuerda que al principio cualquier dieta que hagas, ya sea totalmente carnívora, totalmente vegetariana o intermedia, mediterránea, keto, paleo, etcétera, etcétera, lo que estás haciendo es quitándote lo malo. Estás quitándote harinas refinadas, estás quitándote azúcar, estás quitándote aceites vegetales principalmente. Y eso te va a ayudar en un principio, los primeros años. Va. ¿Sí? Pero después, si ya te dedicas a una de estas, a las carnívoras o a las vegetarianas, que son los extremos, pues ten cuidado nada más, ¿no? Porque vas a tener muchas deficiencias en ciertas cosas. Pero, sobre todo, aprender un poquito de cómo funciona nuestro cuerpo, que es lo que te quiero brindar, un poquito de información. Si tienen críticas al respecto, si tienen preguntas al respecto, háganmelas saber. Recuerden mis redes sociales, que es cristian.wolf.e en Instagram, en Facebook, Cristian Wolf, y en Solirradio, aquí en YouTube, en la página de Solirradio, en la de YouTube y en la que tienen también solirradio.com. Está muy interesante para que chequen todo lo demás. Y pues bueno, ya para cerrar, quiero decirles que tengan en cuenta lo que les dije acerca de nuestra evolución. Que si nuestra evolución, el periodo de nuestra evolución durante estos miles de años, lo reducimos a un año para ponerlo en escala, lo escalamos a un año, nosotros tenemos comiendo granos,
cereales y todo eso. El último día, ¿sí? De los 365, el último día. En escala de tiempo, claro. Espero me esté dando a entender. Y comiendo azúcar refinada y estas cosas, digamos que fuera la última hora de nuestro tiempo. Si nuestro tiempo lo reducimos a un año, la última hora estamos comiendo eso. Y estamos en la peor crisis de salud que hemos conocido. El 70-80% por lo pronto de México en Estados Unidos están con sobrepeso y obesidad. Y la diabetes, ya hay diabetes tipo 2 desde menores de 10 años. Que la diabetes tipo 2 es producida por uno mismo. La diabetes tipo 1 es la que, si te falta de que tu páncreas no produce insulina desde chico, es la diabetes infantil, sí, que viene desde chicos. Pero nunca en la historia se había visto casos de tener niños menores de 10 años con diabetes tipo 2, porque esa es infligida. ¿Sí? O sea, esa es creada por uno mismo. Y créanme, es una horrible enfermedad. ¿Sí? Yo tengo un amigo recientemente murió por cuestión de diabetes, pero fue muriendo, ahí sí que lamentablemente, sin tono de burla, ni sarcasmo, ni nada, fue muriendo parte por parte. ¿Sí? Porque tuvieron que ir cortando sus extremidades hasta que, bueno, finalmente ya no pudo más y murió. Si tú tienes obesidad mórbida o simplemente sobrepeso, también entiendo mucho la cuestión de que es bien difícil y si hay elitismo al respecto, si hay que te rechacen. Sí hay problemas de autoestima, sí hay muchas cosas así. Y aquí a lo que voy es de que se puede mejorar, te puedes mejorar tu energía, ir poco a poco, porque también lo queremos todo muy rápido y no, puedes hacer un cambio a tu vida, cambiar mañana y el cambio lo vas a notar en un año, pero ya en un año te vas a sentir otro y vas a empezar a mejorar para tener energía, para tener longevidad, para tener calidad de vida. ¿Sí? Entonces, pues estoy para ayudar. Espero que este tema te ayude a decidir también tu forma de comer y sobre todo quitar paradigmas, ¿no? O sea, que dice, bueno, pues la grasa es súper mala, la grasa, todo low fat. Pues no, o sea, esa no era la respuesta. Hicieron eso durante décadas y resulta ser que estamos en la peor crisis de obesidad. Entonces, ya hay estudios, ya hay doctores que están tratando de sacar esta información adelante. Yo aquí simplemente la reúno, les digo que yo no soy ni doctor, ni bariatra, ni nutriólogo, ni nada, sino simplemente un investigador, comunicador, lo comunico y muchas de estas cosas las hago yo. Sí, yo como mucha grasa y como mucha proteína, le bajo en los carbohidratos, no como azúcares. Bueno, como de vez en cuando. Harinas refinadas también de vez en cuando, generalmente vienen juntos, que es un pastel en el cumpleaños de mi niña, por ejemplo, lo como sin problema. Si voy en una reunión, que esta vez que fui a México, había una reunión, había pastel, me comí una rebanada de pastel, no tengo broncas y estoy en menos de 10% de grasa corporal y así me mantengo. ¿Por qué? Porque esas son las únicas ocasiones que como, igual que no tomar. Entonces, bueno, con esto me despido, espero ayudar con estos temas. Quiero agradecer aquí al equipo de Solirradio, Tocayo, muchas gracias, a Jorge Torres, Radio Real, Gonzalo Oliveros, y a ti que nos estás escuchando y que compartes, que preguntas. Espero te sirva y nos vemos el próximo capítulo, en el próximo episodio de Biohacking. Recuerda, cuídate, quiérete, actívate y sea agradecido. Muchas gracias. Saludos. Libertad en comunicación. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify.